Bueno, aquí estamos, que ya estamos charlando de todo lo que vamos a hablar enseguida, porque nos acompañan hoy desde Zenit Hospital el doctor Néstor Oliva. Él es nefrólogo. Buenas tardes, Néstor, bienvenido. Y bueno, es que me estaba hablando del servicio de nefrología del hospital, de Zenit Hospital. Vamos a hablar qué es la nefrología, qué trata esta medicina. Pues mira, los nefrólogos somos los médicos del riñón, es decir, somos los médicos encargados o los especialistas de los distintos problemas renales, de las distintas enfermedades renales. Por ejemplo, la hipertensión puede tener una afectación a lo largo de los años a nivel renal que se llama la nefroangiosclerosis, o la diabetes puede tener una afectación renal como puede ser la nefropatía diabética, y nosotros somos los médicos que intentamos evitar que avancen esas enfermedades o diagnosticar otras enfermedades como problemas quísticos, problemas de glomerulonefritis, etc. Está muy ligado el nefrólogo con el urólogo, ¿no? Porque tu trabajo puede conllevar al siguiente, ¿no? Totalmente, somos primos hermanos, Sí. como se puede decir. Es decir, nosotros somos los médicos y ellos son los cirujanos. Por ponerte otro símil, por ejemplo, están los neurólogos y los neurocirujanos, ¿no? Trabajamos conjuntamente, se puede decir. Las enfermedades médicas las llevamos nosotros, las enfermedades quirúrgicas las llevan ellos, ¿no? El tema del riñón, bueno, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que el riñón es el que filtra toda nuestra sangre, ¿no? También por ahí tiene que pasar todo el líquido que tomamos, ¿no? Es Claro. importante. Cuanto más líquido tomemos, agua, por ejemplo, hay recomendaciones para que nuestro riñón funcione mejor. Lo que pasa que también habrá personas que tengan problemas adquiridos genéticamente y ahí tienen que trabajar más con su riñón, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, hay una serie de recomendaciones generales que pueden prevenir el avance de distintas enfermedades a nivel renal. Uno de ellos, por ejemplo, es la dieta sin sal para pacientes que son hipertensos, y la toma de agua, siempre se ha dicho, y es cierto, que es saludable para los riñones. El beber en torno a 1 litro y medio, 2 litros de agua al día es algo muy saludable. Pero también tenemos que ser conscientes de que hay ciertos pacientes que estas recomendaciones no se las podemos dar, ¿no? Por ejemplo, los cardiópatas, que pueden acumular líquido, o pacientes con enfermedades renales muy avanzados que pueden acumular líquido. El hecho de que se le acumule líquido en el cuerpo, en las piernas y tal, eso no es lo más saludable. Por lo tanto, eso ellos hace falta nuestro consejo para Claro. decirles un poco por dónde tienen que ir los Para tiros. este tipo de personas que suelen acumular líquido y que no es recomendable que sigan tomando y que ingesten más líquido, ¿qué tienen que hacer? Pues venir al médico, porque eso ya sería un ajuste un poco de Claro. medicación diurética, del consumo de sal que deben tener, del consumo de agua. Es decir, es un poco... Pero ojo, cuando hablamos de diurética, nada de tomar por nuestra cuenta, bueno, pues aquello que vemos anunciado, y sobre todo ahora que llega el verano, ¿no? Para que nuestro cuerpo expulse, ¿no? Sí, es decir, todas las recomendaciones de la toma de un diurético debe ser por prescripción facultativa. Es decir, ahora más en verano, sobre todo pasa mucho en la gente mayor. La gente mayor pierde esa capacidad o esa sensación de sed, y el hecho de que se tomen diuréticos puede desencadenar cuadros de deshidratación y pueden producir fracasos renales agudos. Sobre todo, yo lo que quería incidir también con esta entrevista, aparte de hablar de la nefrología, es comentar cómo la nefrología o la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa. Es decir, el riñón no es un órgano que suela doler. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso y tiene la tensión muy alta, no se da cuenta que tiene la tensión alta. Entonces, lo que debemos hacer todos quizás un poco es controlarnos la presión arterial en una farmacia, por ejemplo, en un momento dado, para ver que la tengamos por debajo de 140/90. Si la tenemos por debajo, enhorabuena, está todo bien, pero si la tenemos por encima, sí sería recomendable que un nefrólogo, un médico, le eche un vistazo para prevenir enfermedades o prevenir el avance de enfermedades, ¿no? Y también es importante, desde el punto de vista renal, el hacer analíticas anuales y también estudios de orina, sobre todo, porque la orina es lo que nos marca a los nefrólogos si también hay algún problema relacionado con el riñón o no lo hay, ¿no? Claro, pero eso seguramente, doctor, desde Zenit Hospital recomendaréis que sea a partir de cierta edad, ¿no? Especial cuidado, más en hombres, más en mujeres, es una patología... Es un poco en todo, es decir, En todo. nosotros vemos también desafortunadamente pacientes con problemas renales glomerulares en gente muy joven, y no somos capaces tampoco de darte una recomendación y decirte este tipo de pacientes, ¿no? Es normal que un paciente con una edad avanzada o con enfermedades de base pueda tener más prevalencia de enfermedad renal, ¿no? Pero yo creo que un chequeo
un chequeo anual o un chequeo cada 2 años, debemos hacerlo todos, ¿no? Todos, ¿no? Sí, y de orina también. De orina también, importante. El tema es que, claro, no nos cuidamos lo suficiente y si tenemos que ir una vez al año, que si revisión, las mujeres, ginecológica, el tema de cuidar nuestra dentadura, parece que se nos acumula todo. Estamos de chequeo constante, ¿no? De chequeo constante, pero deberíamos hacerlo porque luego a la larga se pueden evitar muchos problemas, ¿no? De hecho, hay personas que, como decía el doctor, que es una enfermedad silenciosa, sí. Si llega de repente a una consulta a una persona que no se haya dado cuenta, luego tienen que pasar, por ejemplo, la diálisis, ¿no? Claro, ese trago de la diálisis. Lo que no nos gusta a los nefrólogos, llegar tarde a las situaciones. Por eso estamos hablando tanto de tema de prevención y eso, ¿no? Afortunadamente aquí en Estepona, junto con el Hospital Quirón, que colaboramos con ellos, tenemos todos los medios para un paciente que tenga problemas renales y un problema renal serio, como puede ser una enfermedad renal crónica avanzada o terminal. Es decir, tenemos diálisis en Quirón, que podemos colaborar con ellos. ¿Con Zenit? Sí, Zenit y Quirón tienen una colaboración, podemos utilizarlo y tenemos todas las armas para solucionar y ayudar a los pacientes con problemas renales, ¿no? El final de un paciente sometido a diálisis, que el riñón no le funciona, ¿es el trasplante siempre? El trasplante es la situación donde mejores outcomes y mejor supervivencia tienen los pacientes renales terminales. Los pacientes renales terminales tienen un alto riesgo cardiovascular y se ha visto que en situación de trasplante, aparte de tener más calidad de vida, es donde mejor están. Me imagino que pacientes que nos estén viendo ahora, ¿no? Personas que normalmente sean hipertensos, sí, deben cuidarse ahí y bueno, hacerse revisiones constantes cada año, cada 2 años, para ver si su riñón funciona bien, porque claro, es una de las causas, ¿no? Sí, el tema de la hipertensión, aparte el riñón es el que regula la hipertensión. El riñón, a través de un eje hormonal que se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona, y a través de la excreción de sal, la excreción de líquido a través de la orina, es un poco el regulador que tiene el cuerpo para controlar la presión arterial. Cuando hay un problema renal, la presión arterial, la hipertensión puede dar la cara, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga hipertensión, lo ideal es que tenga la presión arterial bien controlada, dentro de unos límites. Pero también, sobre todo, quiero incidir en esos pacientes en los que no estén diagnosticados de hipertensión. La hipertensión lo llaman la enfermedad silenciosa, no duele. También. Y el que vayamos un día a una farmacia, nos tomemos una tensión, si está por encima de 140-90, lo razonable sería que lo viera un médico especialista, como podemos ser los nefrólogos, pero un médico, al fin y al cabo. Claro, que no nos dejemos eso, que la tensión la tomemos de vez en cuando. Si habitualmente somos personas, yo tengo tensión baja, eso es una suerte. Está bien, ¿no? Por lo tanto, siempre la voy a tener baja o de repente me puede cambiar a alta. Depende, hay circunstancias en las que puede cambiar. Un buen marcador que nos puede avisar un poco es los antecedentes familiares que hemos tenido. Es decir, si nuestros padres han tenido problemas de hipertensión, han tenido problemas de otra índole a nivel renal, pues hay que incidir un poco más en eso, ¿no? En intentar prevenir y intentar controlar para que no sea demasiado tarde, que siempre es lo que buscamos los médicos, ¿no? Pues ahí tenemos que incidir. Y ojo, los consejos que daba antes el doctor de beber mucho líquido, solo para aquellas personas que no tengan ese problema de retención de líquidos, porque estaríamos agravando la situación. ¿Una recomendación que es buena para todos? Pues una dieta sana mediterránea. Ay, pero si eso me lo recomiendan aquí todo el mundo, parece que nunca le hacemos caso, ¿no? El comer mucho pescado, pocas carnes rojas, reducir el consumo de sal en pacientes con problemas de proteinuria, enfermedad renal crónica, hipertensión. Son recomendaciones para todos. Fruta. Un hábito de vida saludable, el andar todos los días por el paseo, por ejemplo. Un poquito, sí. Que no hace falta que nos machaquemos en un gimnasio, ¿verdad? Sí. Que no hace falta machacarse en un gimnasio. No. Que andar un poquito, todo el mundo puede. Hay un ritmo rapidito para... Y te voy a comentar una cosa que le digo yo siempre a mis pacientes, que es una curiosidad. Yo, por ejemplo, he conocido gente que ha llegado a los 100 años y les pregunto, ¿usted ha conocido alguno? ¿Cómo son físicamente la gente de 100 años? ¿Cómo son? Y todo el mundo me dice, pues son muy flacos y están andurreando por todos lados. Claro, es decir, no paran. Todavía no he visto un gordo de 100 años y es un poco lo que tenemos que buscar todos, ¿no? Que no preocupe que somos muy delgados y muy arrugaditos. Mejor eso que ser gordito, claro, y tener muchas enfermedades. Evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, ser activos, el hacer ejercicio a diario, el tener una dieta saludable.
eso te lo puedo decir también, no solo como nefrólogo, sino como médico general, ¿no? Porque eso es una recomendación cosa que para estábamos todos. hablando antes de la entrevista, has sacado una aplicación, Sí. Me decías con tu hermana, que también es nefróloga. Sí, mi hermana también es nefróloga, curiosamente, y hemos sacado una aplicación para los GPs y para los médicos de atención primaria para asesorarles sobre la enfermedad renal crónica. Se llama Nefroconsultor. Se lo pueden bajar en su móvil, Sí, sí. la app, bueno, o en su tablet, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que tienen ahí en esta aplicación? Pues mira, lo que sería, le da una serie de tips a los médicos de atención primaria y a los GP, metiendo una serie de datos clínicos, les recomiendan cuándo es imprescindible mandar a un paciente al nefrólogo, para incidir un poco en lo de antes, para que los nefrólogos no lleguemos tarde a las situaciones, y también le da una serie de recomendaciones de cómo tratar la hipertensión, cuáles son los objetivos de diabetes, qué fármacos se pueden utilizar, cuáles no, qué fármacos son nefrotóxicos, hay muchos fármacos que pueden afectar a la funcionalidad del riñón, es decir, una serie de recomendaciones generales. Muy amplia esa Sí, aplicación sí. y muy buena. Pues desde Zenit Hospital, Néstor Oliva, nuestro nefrólogo en Zenit, gracias por acompañarnos. Encantado. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con otros asuntos. No se marchen.